Bienvenidos al octavo Seminario Internacional de los Estudios Artísticos, Tejiendo Redes de Intercambio y Colaboración, un evento de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su segundo día de participación académica. Damos gracias a las directivas de la universidad, al ingeniero Giovanni Tarazona, a la señora decana de la Facultad de Artes, la doctora Dora Lilia Marín, y por supuesto damos gracias al profesor Pedro Pablo, que es nuestro coordinador del doctorado. Este seminario internacional de los estudios artísticos, pues se ha vuelto para nosotros un modo de conversación, un evento que nos permite, como siempre, como el polo a tierra con la comunidad con la cual queremos conversar. Entonces, bienvenidos todos a este octavo Seminario Internacional de los Estudios Artísticos. El día de ayer iniciamos con algunas de las ponencias que se desarrollaron y que están básicamente representando o poniendo los temas que se conversan desde la línea de los estudios culturales de las artes. Nuestro doctorado en estudios artísticos mantiene dos líneas de investigación. La línea de estudios culturales de las artes, que es la que estuvo a cargo el día de ayer y está hoy, y mañana jueves, perdón, y el viernes, asume las temáticas de conversación, la línea de estudios críticos de las corporalidades, las sensibilidades y las performatividades. Entonces, bienvenidos a este seminario. Creo que pues una de las características de nuestro doctorado en estudios artísticos, básicamente la pregunta central sobre las relaciones entre arte, cultura y poder. Es como uno de los temas importantes y desde allí pues se revisan, se indagan, se ausculta como todo el tema de las prácticas artísticas, cuál es la narrativa que justifica lo que hoy en día se conoce como arte, sus prácticas y las instituciones que lo regulan. Entonces es un modo también desde allí de participar desde una perspectiva crítica, para mirar cómo también en nuestra condición de artistas, de gestores culturales, de profesores, podemos también ayudar a transformar la sociedad, a buscar una sociedad más justa, más equitativa, que permita que toda nuestra actividad creadora, nuestra actividad social, nuestra actividad cultural, nuestra actividad espiritual vaya en esa vía también de procurar una sociedad más justa, menos desigual. Y en ese sentido, pues apostamos también en el sentido de ser un doctorado de una universidad pública, a que desde la educación y desde la formación, pues trabajemos por culturas mucho más o por sociedades mucho más democráticas. Bueno, pues vamos entonces a iniciar nosotros. Está previsto para hoy, dentro de los invitados, a un comunero, MISAC, el mayor Juan Muelas, quien iniciaría a las 9. Luego tenemos hoy a un compañero boliviano, Clever Cárdenas, que también va a poner su conversación desde la perspectiva crítica. En la tarde tendremos a Marcel Bruce desde Francia, luego Adrián Fabricio Pineda Rapizo, colombiano también, y hoy termina nuestra conversación nuestro director del doctorado, el profesor Pedro Pablo Gómez. Ese va a ser como la agenda de hoy. Entonces, me parece que vamos a dar unos minutitos mientras nos dan las 9 de la mañana para iniciar nuestra conversación con el mayor MISAC, Juan Muelas, que como todos hemos oído a través de medios, la comunidad MISAC, pues una comunidad que ha estado muy activa en todo el plano del debate político por el tema de los referentes coloniales de nuestra sociedad, de cómo se ha contado nuestro pasado, y cómo en esa narrativa del pasado han quedado registrados
o han quedado puestos algunos referentes de lo nacional, de lo emblemático, y cómo ellos han puesto, por supuesto, en discusión todos estos temas que, por supuesto, o más bien ayudan a contar una historia distinta, a mostrar también un pasado distinto y sobre todo en este caso a permitir que la voz del pensamiento de los MISAC aparezca también como un elemento importante en los debates de la universidad, en los debates donde la universidad tiene el compromiso de pensar el presente y de pensar el futuro. Un saludo a todos los presentes y a todas las presentes. Vamos ya a iniciar formalmente la conversa y ya tenemos a nuestro mayor de la comunidad MISAC, quien va a compartir con nosotros e invitamos a Sebastián, el asistente del doctorado, para que nos ayude con la presentación del mayor Juan Muelas Trocheso. Es un placer para mí presentar al profesor Juan Muelas, comunero del pueblo Misac en Cauca y sabedor indígena. Es de profesión zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia con trabajo de grado meritorio en caracterización de sistemas de producción y aprovechamiento de las especies animales en el área de las ciencias agrarias. Ha sido docente y coordinador de proyectos en entidades públicas y privadas y también ha tenido un constante desempeño con cabildos indígenas. Ha participado en varios eventos a nivel nacional e internacional y tiene publicaciones en espacios tanto académicos como no académicos. Sus intereses son relativos a los pensares, sentires, haceres y formas de vida de los pueblos originarios en comparación con las posturas epistemológicas de Occidente. Bueno, muchísimas gracias. Especial saludo para todas y todos. Eh, pues agradecer esta posibilidad de conversa y compartir los sentidos y lógicas de vida de los pueblos en relación a lo que han desarrollado en el marco de los estudios académicos, la ciencia, las artes y demás, ¿sí? Toda la discusión y el debate que gira en torno a estas elaboraciones humanas. Muy bien. El propósito en lo que respecta a lo que voy a tratar es sobre el pasado y lo he titulado Obra y Construcciones Visible e Invisibles. Está seguramente lo visible en singular y los invisibles en plural. Y también tiene su sentido. Bien, y para esto pues traigo una serie de obras y construcciones de varios pueblos que quiero presentar acá y generar una conversa y unas reflexiones en torno a todas las denominaciones que se le han puesto en torno a estas construcciones. Y antes de comenzar con este proceso de conversa y presentación, quiero recordar a Juan Chiles, una afirmación muy importante para nosotros que lo expresó en el año de 1700. En ese entonces Juan Chiles decía que era importante desatar el quechua, leer el libro de Carlo Magno y labrar a cordel. Yo creo que hace 300 años Juan Chiles, comunero del pueblo de los Pastos, sentía esa necesidad de realizar un sentido interpretativo hacia adentro a partir de la lengua y comprender nosotros mismos quiénes somos, dónde vivimos, qué hacemos, qué hablamos, en fin, qué construimos, ¿cierto? Pero a su vez, en ese transcurso de la colonia y demás, pues también sentía la necesidad de interrelacionarse con el mundo eh, diferente, el mundo ajeno, el mundo europeo seguramente. Y a su vez, pues teniendo conocimiento de las dos partes o estas partes entre aquello
que es nativo y lo no nativo, pues él sugería labrar a cordel. Imaginémonos hace 300 años Juan Chiles hubiese expresado esa necesidad y hoy se ha enriquecido seguramente con nuevos conceptos, por ejemplo, la interculturalidad. A partir de todo esto, pues surge otras expresiones como el enfoque diferencial y etcétera, ¿cierto? Porque en el mundo intelectual de los estudiosos y académicos, pues siempre hay ese debate, esa construcción y renovación de pensamientos. El propósito de esta conversa, como les decía inicialmente, es el diálogo entre pares múltiples y diversos, y a su vez pues diferenciados. Más adelante, cuando estemos mirando cada una de las construcciones, podremos apreciar de toda esa existencia múltiple, diversa y diferenciada. Bien, pero primero que todo, pues quiero mostrar algo de una serie de denominativos y construcciones en torno a lo que los pueblos originarios han elaborado, ¿no? Y todo esto, pues, como bien todos conocemos, son expresiones y construcciones de origen extranjero, europeos, ¿sí? Entonces, la lectura que se hacía a todas estas obras y construcciones, visibles e invisibles, pues era con el ojo, con la mirada, con el pensamiento y lenguaje propio de lo académico, ¿cierto? Y seguramente nuestro ancestro, nosotros mismos, hasta hoy que nos hemos puesto en la tarea de preguntarnos y por qué le dicen glifos, por qué le dicen símbolos, otros le dicen iconografía, otros que el arte rupestre, que códigos, otros le denominan que lo artesanal, o en el caso de trabajos elaborados con barro, que cerámica decorativa, relieves artefactuales, grabados y todo lo ornamental en el lenguaje para poder referirse a todas estas manifestaciones. Entre otros, pues los tallados culturales, diseño etnográfico, cultura material artefactual, grafismo rupestre y bueno, hay un sinnúmero de expresiones en torno a estas construcciones y pues posteriormente llevarlo también a un reconocimiento que seguramente fue importante para su protección y fue las declaraciones de patrimonio cultural y, y completando la expresión de patrimonio cultural para la humanidad, ¿cierto? En fin, hemos estado rondando, rotando, caminando en torno a todas estas expresiones cuando lo nuestro era algo, son obras y construcciones para vitales y para la cotidianidad. Entonces, cuando decimos chumbe, pues chumbe es chumbe y tiene un uso particular, un uso definido. Por supuesto, depende del pueblo originario que en Loteja tendrá su propio diseño, tendrá su propia interpretación, tendrá su propio uso, ¿sí? Pues que tiene que quedar fino y bien elaborado, bien terminado, pues hace parte de los requerimientos, porque tampoco se puede tejer cualquier cosa. Es una exigencia también como ética. Las abuelas, los abuelos siempre enseñaban a hacer estas obras y estas construcciones que fueran bien terminadas, ¿sí? Así sea una era para una siembra, una era debería estar bien elaborada. Si me tocaba hacer un hueco cuadrado, el hueco para la siembra de un árbol, si era necesario hacerlo cuadrado, pues había que hacerlo bien cuadradito. Y si se quería redondo, pues había que hacerlo redondo. Entonces, todos estos diseños, todas estas figuras geométricas,
tenían su pulcritud y su sentido, su exigencia identitaria, ¿cierto? Más allá de todas estas expresiones que abundan en otros sentidos y en otras lógicas, incluso hasta las gesticulaciones. Por eso aquí tengo y me voy a referir, es una palabra bien interesante que antes no podíamos explicar y se refiere a los mudras, ¿no? que, que, que también son elementos necesarios, son prácticas necesarias, hacen parte de lo ceremonial y a su vez pues se hacen gesticulaciones en forma de espiral, en forma lineal, cuadrangular, dependiendo del momento, ¿sí? De esa presencia o esa necesidad de energía, ¿cierto? Entonces, pues decimos nosotros que lógicamente todas estas expresiones occidentales obedecen a un paradigma, ¿no? Y las lecturas van a ser múltiples dependiendo de quién lo esté diciendo. Si es el paradigma del individualismo extremo, pues le va a hacer una lectura, como ayer escuchabas en algún momento, sí, acerca del arte y el capitalismo. Entonces siempre va a ser orientado el arte en ese sentido, ¿cierto? El otro, si nos refiriéramos al otro paradigma del colectivismo extremo, seguramente le tiene su propia interpretación, ¿sí? Sin embargo, pues tienen un lenguaje común en torno a 8 palabritas que yo coloco aquí en esta presentación, que es todo el lenguaje y la carga política que se le incorpora, todo ese sentido de la economía y demás, ¿sí? Desde el componente social igualmente, pero por lo general todas estas construcciones han sido incorporadas en el campo de lo cultural. Yo digo que es en el cajoncito de lo cultural. Entonces, allí queda como inmerso el arte, aunque algunos separan cultura del arte y demás, y uno queda más perdido, ¿cierto? Y por supuesto, pues lo ambiental tiene que ver porque para hacer todas estas construcciones, la naturaleza es la proveedora de, de, de estas fuentes materiales, ¿cierto? Y por supuesto la tecnología, la manera de organizar y de interpretar y entender, y a su vez, pues, los elementos jurídicos con los cuales se protege, se defiende o se guerrea para ciertos casos. Entonces, es una situación paradigmática que tiene, y como es creación humana, pues uno se atreve a decir que es una cuestión antropocéntrica, que la ciencia también ha propiciado todo este desarrollo y a su vez, pues por su origen es eurocéntrico, por eso existe toda una gama de denominaciones, ¿sí? Ahora, si lo miramos desde dentro, para nosotros todas estas construcciones tienen que ver, como decíamos, con la vida, son satisfactores vitales, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, traigo un instrumento, una maraca. Esto es de Cañomocholo del pueblo Sicuani y tiene una serie de construcciones, unas figuras representativas con unos orificios orientados de distintas maneras. Tiene un pedazo de madero, por un lado que es diferente, que es donde uno lo agarra, y por el otro tiene el tallo de una caña, de caña flecha, y más adelante unas plumas. Pues cuando uno es externo dice, uy, pero eso tan bonito, eso tan artístico, ese ícono identitario y musical, pero esto tiene
su explicación desde lo ancestral, ¿no? Que es un satisfactor vital que se necesita para la emisión de un mensaje con una sonoridad musical y es ceremonial, ¿sí? Que está bien elaborado, pues sí está bien elaborado. Y las plumas, pues tampoco van a ser de cualquier ave. Pues tiene que ser para emitir el mensaje, todos estos componentes, tanto el totum como el área de donde uno lo agarra o la caña donde continúa esta construcción y va con las plumas, pues está diciendo que el mensaje sonoro que voy a emitir tiene que salir y comunicarse con otros seres que no están en este nivel, ¿cierto? Entonces, para nosotros, más que las otras expresiones que se han estudiado hasta el momento que lo mencionaba, pues es un satisfactor vital que tiene relación con el sol, con las aguas, con las tierras. Y aquí traigo un bastón, ¿sí? Acá en la parte superior está un águila, ¿sí? Y está construido con otra serie de imágenes y termina en un vértice bien agudo. Y esto es un bastón ceremonial que desde otros ángulos, desde otras miradas, pues le dan su denominación. Dice que bastón de mando, que es el bastón de autoridad y demás, pero en nuestra lengua no necesariamente significan bastón de mando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a los bastones le decimos sí, y purub es escribir, y sig es el vértice, es la guía del camino, ¿sí? Y que sí son bonitos y parecen arte u otra denominación, pues sí lo es. Otros, si no lo quieren reconocer como arte, pues le dicen simplemente artesanía y ya, ¿cierto? Aquí hay otro bastón ceremonial y es una serpiente, ¿sí? Entonces, todos estos bastones, todas estas construcciones tiene su propósito de satisfacer alguna necesidad en la vida, ya sea de protección o de búsqueda de comunicación. Entonces, de forma coherente, pues se construye lo que se necesite, ¿cierto? Aquí, esto es, esto es una construcción hecho en un tallo de Iraca y es del pueblo del pueblo Jiu, del Guaviare. Entonces, ellos en su proceso de vida, en alguna etapa del ciclo de vida, cuando se siente la necesidad de conformar pareja, pues el pedido de la muchacha se hace a partir de esta construcción, ¿sí? Entonces en castellano es entendido como atrapa mujer, ¿sí? Pues tiene una particularidad de ser pequeño, bien tejido, tinturado, con un diseño con figuras como romboidales y algunos colores que también tendrán su significado, ¿cierto? Entonces, como decía hace un momento, algunos lo mirarán como arte, como artesanía y demás, pero así como lo decía hace un momento, es una atrapamujer que en castellano no suena tan bonito como lo expresaban ellos en su propia lengua, ¿no? Bien, entonces cada construcción, cada elemento tiene que ver con la vida, son satisfactores, ¿sí? Por ejemplo, este chumbe es un chumbe misaje y aquí uno puede observar que está un sol de color azul, aquí están unas plantas de maíz de color fucsia, otro sol de color blanco,
un sol de color verde, ¿sí? Y las figuras aparecen eh, en un lado y al respaldo, pues no aparecen, ¿sí? Entonces, pues hace parte de la prenda de la mujer y eso tiene que ver, y aquí el sol y el maíz, pues tiene que ver con la conformación o representa más bien la unidad colectivo organizacional, porque decimos nosotros que el maíz da una energía que nos lleva a estar siempre unidos, así como cada granito de maíz está unido a esa mazorca, a la tusa, ¿cierto? Y todos esos colores pues tienen que ver con los colores del maíz, porque yo creo que muchos de ustedes han conocido los colores de maíz, los básicos, el rojo, el blanco, el amarillo y el maíz negro, que a su vez pues son ceremoniales, son satisfactores vitales. Por un lado, pues lógicamente como alimento que aporta nutrientes y demás, pero por otro lado es lo que representa lo ceremonial, ¿sí? Lo que energéticamente transmite. Cada grano ubicado en su lugar, pues hace parte de esa gran colectividad que sería la mazorca adherida de sus semillas, desde la base hasta el vértice, ¿cierto? Aquí tengo otra figurita este es del pueblo Tanimuca del Amazonas. Entonces, en esta figura ellos representan el ser creador y sus orígenes. Entonces, aquí está el rostro del sol, ¿sí? Y en una madera cilíndrica y con una cantidad de dibujos, y por lo general cada circulito, cada dibujito de estos, como con cuatro hojitas. Según la lectura de ellos, pues lógicamente tendrá su significado, su explicación, su ubicación, seguramente la orientación o algo insinúa, ¿cierto? Este es un totumito, dicho en castellano, ¿no? Porque en lengua a veces eso nunca coincide. Este totumo es del pueblo cubeo del Baupés. Ellos tienen algo particular de trabajar muy bien el totumo, hacen un tinturado interno con unas gomas de ciertos árboles y cogollos de ciertas plantas y logran tinturarlo de color negro para que no se oxide el totumo. A su vez, externamente le pintaron una tortuga, la concha de una tortuga. Bueno, diría, pero ¿por qué no se les ocurrió pintar una serpiente? Entonces ocurre que ellos cuentan que la tortuga dibujada encima de este totumo es para que transmita la energía de la durabilidad de esta construcción, de esta obra, de este pocillo, ¿cierto? Entonces, los pueblos siempre consideramos la importancia y el valor que pueden aportar tanto los animales como las plantas, las piedras en todas estas construcciones y que esa energía que recoge los animales, las piedras, el agua y demás, pues ya serían incorporadas al ser humano. Más adelante miramos cómo es que circula toda esa dinámica de energía. Aquí hay una conchita de caracol, ¿sí? Hay dos clases, una para las mujeres y otra para los hombres. Se dice que estas conchitas favorecen, sí, favorecen el fortalecimiento de la masculinidad en este caso,
Y para el de la mujer no lo tengo aquí, y la mujer tiene que portar eso, digámoslo, con una palabra prestada a manera de amuleto para que eso le ayude a afianzar la feminidad. Y en este caso, la conchita de este caracol ayuda a afianzar la masculinidad, ¿cierto? Y casi que es de carácter obligatorio entregarlo a las niñas y a los niños, ¿sí? Y esta no es una construcción humana, pero sí tiene un efecto sobre la condición humana, ¿cierto? Aquí hay otro más pequeño. Entonces, todas estas construcciones, según nosotros, pues tienen su lectura, su interpretación, su sentido. Aquí en esta imagen la tomé prestada, quería mostrar en la medida en que se usa estos componentes de la naturaleza, ya sea de origen vegetal, de origen animal, o de piedras, o de las aguas, le confiere, le transmite esa fuerza al ser humano, ¿sí? Entonces, aquí podemos mirar en esta imagen un rostro de armadillo, pero ¿y por qué uno puede decir, ¿y por qué se disfrazan de armadillo? Pero no, lo que está insinuando, lo que está incorporando es la energía para aprender a tejer, ¿sí? ¿Y por qué el águila al lado derecho? Pues para aprender a sobresalir y a volar como las aves, ¿sí? No quedarnos sobre el piso. Entonces hay distintas maneras de interpretar y de usar. Entonces aquí, ahora sí vamos a conversar toda esa dinámica de movilidad de energía, ¿no? Estas palabras que encontramos acá, las 4 palabras que vemos, tanto de color rojo como color azul, son tomadas de nuestra lengua, y es la dinámica de energía que se moviliza en el cosmos, en el planeta Tierra, con sus componentes, y en lo humano. Entonces, nosotros, y vamos a ponerle cuidado que el sufijo de color azul siempre va a estar presente hasta acá al final. Y ese sufijo quiere decir vitalidad, vida, ¿sí? Y, y, y vamos a empezar por el Nesi. Es que la dificultad está en el castellano también, porque Nesi uno entiende qué es, pero para decirlo en castellano toca rebuscarse y darse la pela para encontrar la palabra más cercana para decirlo, y es difícil. Muchos lo han denominado que son espíritus, pero yo digo que no es espíritu, más bien yo considero que es una energía, una fuerza, así como el rayo del sol la emite y llega hasta acá. El N sigue es eso, ¿sí? Y N es él y ella, o sea que es la fuerza vital de ella y ella sol que viene para, para la tierra, ¿sí? Y acá en el planeta lo recibe el sol, lo recibe la tierra, lo recibe sus componentes, el agua, los árboles, los animales invisibles y demás, y se denomina Musi, y tiene que ver como el remedio, la medicina. Lo reciben los alimentos, y lógicamente pues el alimento es medicina porque nos garantiza estar saludables, ¿cierto? Y el consumidor final, el musig, es el ser humano, ¿sí? Que recibe ya de- en el tercer lugar toda esa energía. Y usig es la aceptación de que esa realidad funciona así. Entonces, nosotros cuando saludamos decimos ka usig, amigue. Entonces, y es bien curioso porque ese usig
esa forma de saludo tiene que ver con esa manera de emisión de energía cósmica, luego lo incorporo yo y lo convierto hasta en saludo. Entonces este tema es bien, bien curioso, ¿no? Todo esto que estamos conversando aquí, pues obedece a que nosotros nos hemos puesto últimamente a estudiar nuestra propia lengua buscando un sentido interpretativo, ¿sí? Más allá de hacer una traducción inmediata que no tiene tanta trascendencia. Entonces, hemos logrado comprender todos estos mensajes que desde la lengua nos emiten. Y aquí, cuando coloco este simbolito de serancua, me parece, los arhuacos consideran a Serancua como un elemento vital para la vida, ¿sí? Entonces lo coloco ahí y siempre me he preguntado cómo lo diseñaron, cómo lo pintaron o lo dibujaron sobre la piedra, ¿sí? Y tiene una particularidad importantísima. Y esto está en la Sierra Nevada de Santa Marta sobre una piedra. Ahora es el sello que representa la unidad de pueblo, del pueblo arahuaco, es un sello del CIT, de la Confederación Indígena Tairona, pero el que está en la piedra, los mamos siempre se acercan, le llevan plantas, hablan en su lengua, yo no sé qué le dirán, pero le transmiten mensajes para que esos mensajes nuevamente regresen a lo cósmico y seguramente invocan nuevas peticiones, ¿sí? Ahora quiero mostrar unas imágenes que hemos rescatado en nuestro pueblo Misaj. Hay algunos dibujos, digámoslo así, uno los puede encontrar en la India, ¿sí? Otros tienen una particularidad que solamente están allá dentro de nuestro pueblo. Esta es, y lo que significa para nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy señalando, que está de fondo, sí, de color amarillo, esto representa el equilibrio, ¿sí? Porque el lado derecho, tanto el izquierdo, tienen un encuentro y está como en proporcionalmente elaborado, no hay desigualdad, uno no ve que uno es más grueso que el otro, en fin. Entonces, este hecho, por ejemplo, cuando uno hace un experimento de una reunión y que quiere que la reunión esté armónica y que no haya desencuentros, pues nuestra gente nos manda a hacer a través de esa gesticulación o mudra, hacer ese dibujo mentalmente y con los dedos de la mano, ¿cierto? Y para nosotros pues tiene su efectividad. Este símbolo o esta construcción de doble espiral, nosotros la entendemos como un símbolo de contradicción, de disputa. Aquí está como en equilibrio, pero si hay una disputa y alguien quiere ganar, pues le hace más rueditas, más círculos a uno que al otro y lo pone a trabajar. Entonces, se utiliza, se ha utilizado de esa manera, ¿no? Entonces, por eso aquí, para que no esté actuando en contra mía, yo le coloqué unas rayitas cruzadas para que cese esa actividad de disputa, porque no está bien, eso lo puede enfermar a uno, ¿cierto? Ah, acá hay otros símbolos ceremoniales de preparación de la casa. Se dice que cuando se construye una casa, hay que hacerle una ceremonia y le dicen la danza de la chucha. La chucha es la zarigüeya, ese animalito que le gusta comer las gallinas.
Entonces se dice desde nuestra concepción de vida que ese animal es el dueño de todas las casas. Entonces, para que no venga a perturbar el espacio donde vamos a vivir, hay que hacer esa ceremonia y hay que tener contento a la chucha del lado derecho, a la chucha del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, se hace, se hace una minga, se trabaja, se prepara comida, se hace música y hay que bailar, hay que danzar 4 tipos de músicas y bailarlo cada uno 4 veces. Y más la otra ritualidad complementaria que lo hace el Mbereví, con la hoja de coca, con el agua, con el maíz, para lograr ese equilibrio y que la chucha no me moleste la habitación o el lugar donde vamos a vivir, ¿sí? A este lado estamos observando una rana, ¿cierto? Nosotros decimos que la rana es la invocadora del agua. Entonces, a veces hay mucho verano, entonces, trabajando con esta representación, ayuda a hacer la invocatoria de la lluvia, ¿sí? O si está lloviendo demasiado, yo lo puedo usar en sentido contrario para que cesen un poco las lluvias. Entonces, allí eso ya queda a cargo del Murevigo, el maestro de sapiencia ceremonial que hace toda esta práctica. La siguiente es un pez. Entonces la energía del pez es la agilidad, la habilidad de navegar sin tropiezos. Entonces ese dibujo ayuda a que se reduzcan los enredos humanos. Entonces en las ceremonias se tiene ya sea una pieza, un dibujo, una representación en piedra o en madera, no en cualquier madera, no tampoco con cualquier piedra, pero sí es necesario tenerlo para reducir los enredos en la vida misma, tanto de los hombres como de la mujer. Y esto es un pie, ¿no? El pie es vital para caminar. Y siempre decimos nosotros que el pie derecho, por eso hasta en la forma de saludar, hoy amanecí con el pie derecho. Entonces parte de esa representación está aquí en este dibujo, ¿sí? En esta imagen es un ojo que está, pues si uno lo mira geométricamente, uno dice es un romboide, un rombo, ¿cierto? Pero es un ojo que ve más allá de la oscuridad, ¿sí? Entonces permite, seguramente fue muy usado para los viajes astrales y que hoy pues no tienen se ha debilitado, solamente encontramos el diseño, el dibujo por allá en una piedra, ¿sí? Y la explicación mínima. Ahora todos estos diseños tienen que ver, como decíamos por allá en algún momento, son satisfactores vitales y para satisfacer esas necesidades vitales, pues la gente lo usa. Los diseños geométricos, los diseños lineales, los diseños circulares, espirales y demás eran usados o ahora se está comenzando nuevamente a utilizar todos estos diseños en los cultivos. En la naturaleza, como es dinámica y a veces hay mucha energía o poca energía, es necesario ayudar a las plantas también desde las manos humanas a esa búsqueda de defensa de los cultivos. Entonces, cuando hay escasa energía, es importante los diseños circulares. Y cuando hay demasiada energía, es importante los diseños lineales, ¿cierto? Entonces, eh, son concepciones, son sentidos distintos a todo ese lenguaje artístico que hemos venido conversando. Por otro lado, pues toda esta
todo esto que les estoy relatando a ustedes, pues no es una exploración reciente. Por eso aquí muestro elementos de distintas partes, tanto Misag como Arhuaco, como Hugh, como Sicuani. Y ahora quiero mostrar rápidamente esta construcción, ¿sí? Es bien curioso que los Wayuu se pongan a tejer esta obra, esta construcción bien compleja, y simplemente en castellano diría uno, esa es la baticola del burro. Y efectivamente, pues sí es la baticola del burro, porque aquí va la cola del burro, se le coloca en el sillón o en la silla, pero es una construcción bien diseñada, bien elaborada. Yo personalmente diría, yo no adornaría el burro, pero la lógica guayú lo hace, y lo hacen con cariño. Hay unas festividades del pueblo guayú donde el sillón, la jáquima, el cabezal, la cincha, la baticola, es llena de colores y tejidos y diseños, y eso es espectacular, toda esa dedicación, toda esa construcción, con todas las figuras, ¿sí? Aquí aparece nuevamente la doble espiral en equilibrio, y ahí está cortada. Bien, por eso, para ir terminando, yo no prefiero decir ir terminando, no voy a concluir, yo creo que hay que seguir introvirtiendo, seguir indagando. Hay que promover que los mismos pueblos indígenas o campesinos o afros o romas o con los que quieran, hay que seguir en esa búsqueda hacia adentro. Esos hallazgos que encontremos, pues saquémoslo afuera, vamos a extrovertir, vamos a dialogar, vamos a mirar a ver qué es lo que sucede acerca de todos estos usos y construcciones, porque si no miramos hacia adentro, si no lo visibilizamos hasta entre nosotros mismos, pues también estamos dejando de hacer las cosas, estamos dejando de tejer, ¿sí? Porque si miramos este chumbe, esta construcción como artesanía simplemente, y me pagan 10,000 pesos por ella, pues no, qué pereza ponerme a tejer algo tan complejo y luego me toca venderlo por 10,000 pesos, pues no tiene sentido. Entonces, pero es importante reconocer otros sentidos y lógicas en los usos de estas elaboraciones, de estas construcciones, ¿sí? Que por el manejo o del sentido interpretativo de la emisión o recepción de energías, que eso es invisible, pues es complicado, pero cuando uno se pone a rastrear todos los usos y toda la carga identitaria energética que tiene, pues esto es bien interesante, ¿sí? Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y este diseñito en esta mochila, por qué? ¿Sí? Eso tiene toda su explicación, toda su carga de energía. El hilado. Antes uno pues veía que las abuelas, las mujeres, los hombres tejían y uno no se daba cuenta para cuál lado estaba hilando. Entonces ocurre que el hilado puede ocurrir a favor del giro de la Tierra, o el hilado puede ocurrir en contra del giro de la Tierra, ¿sí? Y eso es bien interesante, ¿sí? Por eso hay que seguir introvertiendo, ir y mirar más, explorar hacia adentro, socializarlo entre nosotros. Y también hay que controvertir, hay que subvertir, porque también hay que cambiar y autorreconocer lo que tenemos, ¿sí? Pues las disciplinas del arte, de la antropología, de la arqueología sí aportan, pero en muchos casos también desvirtúan nuestras maneras interpretativas de lo que hemos venido construyendo y de la cual vivimos,
y reiterando que para nosotros pues son satisfactores vitales, sin un poquito más allá de la lógica interpretativa de que sea arte, artesanía y todas las denominaciones que se han hecho hasta el momento. Entonces, cerrando esta conversa, digo un cuá paí. Bueno, Mayor Juan, muchas gracias por la conversa. Por supuesto, el interés de el doctorado y en general me parece que esta nueva perspectiva también de entender los saberes ancestrales o los saberes que no han sido acogidos, digamos, en el marco de lo académico, resultan muy importantes para ampliar, pues, justamente nuestro marco de entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Así que le agradezco, maestro Juan, la conversación. Tengo todavía una duda que me quedó de la conversa en la idea de controvertir, introvertir y extrovertir, que me parece bonita. Y es digamos, me quedaron claro como las construcciones y los elementos de lo visible, pero no me quedaron tan claros los invisibles. Muy bien, pues la invitación que hacemos con estas cuatro palabras de introvertir, pues es meternos hacia adentro en la búsqueda del autorreconocimiento, porque últimamente uno ve que la gente teje, hace sus ceremonias y demás, pero tampoco es que lo piense y se ponga a filosofar o a hacer cosmosofía. Yo digo que hay que preguntarse, bueno, de la efectividad y por qué cuando mambeo me coloco el biche de hoja al lado izquierdo, a veces lo pongo al lado derecho, entonces la invitación es a preguntarnos y a buscar más explicaciones, porque creo que los seres que hacen parte de toda esta ceremonia, desde el chamán hasta los seres o los creadores o los dioses, entre comillas, ellos están dispuestos a comunicarnos más cosas, pero si tampoco preguntamos, pues entonces nos quedamos ahí con lo mínimo, ¿cierto? Entonces se vuelve una ceremonia mecánica y pues darlo a conocer si hay sus hallazgos, entonces por eso digo, vamos a extrovertir. Y también hay que controvertir porque uno puede encontrar sincretismos, ¿sí? Y a veces nos ponemos a pelear que esto es propio, que esto no es propio, entonces digo, pues hay que controvertir y buscar esas claridades al respecto. Y seguramente pues el llamado también es a hacer ciertos cambios, ciertos correctos, porque con lo ceremonial también se ha hecho daño. Cuando mirábamos la doble espiral que es de disputa, pues eso no es para generar problemas, sino que así como en el discurso de los pueblos decimos que es la búsqueda de la armonía, del equilibrio, entonces sería esa la respuesta en torno a estas cuatro palabras. Y lo otro, pues, de lo invisible, pues uno puede ver los rayos del sol, pero otras fuentes de energía invisible que son más, como dicen en el Cauca, el cateo, las señas, la visión, lo auditivo. Hay otras maneras que uno no las ve. Y si yo tomara, por ejemplo, este bastón y hago este gesto, pues yo estoy limpiando a alguien. Ahora, ¿con cuál mano lo estoy haciendo? ¿Y para cuál lado estoy haciendo el giro? Entonces, a veces el chamán uno ve que le hace este gesto sobre el cuerpo de uno y uno no se da cuenta, pero el chamán sí sabe por qué lo está haciendo. Él dice, hay que voltear al lado izquierdo, hay que voltear al lado derecho. Entonces, a él ya le llegó un mensaje que para mí ha sido invisible y, y, y se actúa de esa manera, ¿no? Ahora con el hilado. El hilo, yo creo que Ricardo, Pedro y muchos han conocido que los arhuacos o en la sierra le colocan unos hilitos amarrados a manera de pulsera
Y si miramos de así con cuidado, los de la izquierda están hilados en un sentido y el de la derecha está hilado en otro sentido, ¿sí? Entonces, a eso me refiero de lo invisible, que solamente miramos que es una pulsera, a veces de un solo color, a veces con un collarcito de color rojo, de color negro. Entonces, no es más allá del adorno, ¿sí? Muchas gracias, Mayor, por la claridad. Bueno, no sé, Sebastián, si tengamos preguntas de las personas que estén y que quieran también que el Mayor converse sobre algo en particular o aclare algo en particular. Sí, maestro, hay una pregunta del profe Garigari. eh, Dice, en esos procesos de reivindicación cultural de las creaciones de los pueblos originarios, ¿qué interacciones mantiene actualmente el pueblo Misak con el complejo de petroglifos de Chiviriquete? A ver, eso es una pregunta difícil, pero en lo poco que estoy enterado, los pueblos que viven allá, ellos comentan que ese lugar tiene una orientación y apunta más o menos hacia ciertos lugares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues tocaría mirarlo en un mapa a ver y por qué. Algunos dicen que hay una coincidencia con ciertos lugares sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo otro que dicen que horizontalmente, pues es casi que paralela o está sobre la misma línea del Ecuador. Entonces, hay una interpretación ahí que dicen en su lugar, ¿no? No, pero no tengo toda la. Yo no conozco, no he ido ni a Chiribiquete, aunque no es lejos, pero no tengo, no sé responder a esa pregunta. Ahora quiero hacer una claridad, ¿sí? Todo esta, todo esto que he dicho, eso pues seguramente no lo vamos a encontrar en las fuentes bibliográficas, porque ahí sí está complicado. Si esto es un acopio de información, de ciertas notas, de la construcción de los dibujos y con la conversa de la gente, ¿sí? Porque tampoco ha habido el lugar o el momento para ponernos a redactar y escribir todos estos relatos. Bien, Sí, el profe Sebastián, miremos Pedro tiene una pregunta. si hay otra pregunta y si no, yo quisiera volver a preguntarle al Mayor. Vale, el profe Pedro levantó la mano. Ah, listo, Pedrito. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Juan, por esta presentación tan interesante. Solo quería preguntarte algo que eh, es que cuando tú hablas de los satisfactores vitales, eh, pues obviamente estás hablando como de una concepción mucho más amplia de vitalidad, ¿no? O sea, porque digamos en la cultura occidental, digamos, satisfactor vital es como lo comer y ya, como mantener lo vital, lo mínimo vital, por eso se habla de, en cambio, en la concepción que tú estás hablando, los satisfactores vitales, pues va mucho más allá, ¿no? Es decir, los satisfactores vitales serían como mucho más amplios y conectados hacia, a lo que quería preguntarte, si la conexión sería como a lo vital también conecta con la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad es parte importantísima de lo vital, ¿no? O sea, sin espiritualidad y sin todo este sentido que tienen todas las cosas, pues lo vital quedaría como reducido al, al puro comer y al puro, ¿cierto? Es decir, que en el sentido, entonces los objetos tienen la, los usos de esos objetos tendríamos que entenderlos de una manera mucho más amplia, como tú lo has presentado. Entonces quería simplemente como preguntarle si estoy entendiendo mal esa concepción amplia de lo vital conectado con la espiritualidad. Bueno, Pedrito, yo creo que en lo que hablé, yo procuré ahorrarme la expresión de espiritual, igualmente lo cultural, ¿sí?
por lo que decía, sí, toda esta magnitud de elementos como satisfactores vitales, ciclos de vida, las estrategias de comunicación, las unidades colectivo-organizativas y demás, pues reducirlo a cultura, pues no me parecía también como injusto, volviéndolo mucho más pequeño y diminuto, cuando la lógica de vida occidental, digámoslo así, tiene toda su construcción y demás. Digo, ahora dialogar igualados, pues me parecía no tan conveniente. Entonces he venido en ese proceso de introvertir y ahorita pues con tu pregunta, pues yo creo que es controvertible, ¿no? Yo me he puesto a buscar en la lengua la palabra espíritu y no lo encuentro. Y soy consciente de que no lo encuentro porque no significa pobreza. Porque ese rato le decía cuando hablamos de sí. Otros misag dicen perfectamente es que son los espíritus. Pero cuando yo me pongo a mirar ahí etimológicamente, a comprenderlo, a buscar ese sentido interpretativo, pues no necesariamente es lo que significa espíritu en castellano. Por eso decía, Nusi, es la fuerza vital de él y ella sol, ¿sí? Musi es, es la medicina vital que está en el agua, en los árboles, en los alimentos, en las semillas, y Musi somos nosotros que lo recibimos. En términos de la forma de recibirlo, pues sería de una manera, pues lo físico, lo que comemos, cuando comemos una arepa, cuando comemos unas papas, pero eso a su vez tiene su energía invisible, ¿sí? Y el sig, que es la aceptación y es la afirmación de que eso para nosotros es una realidad, ¿sí? Entonces, yo creo que nos toca seguir conversando porque no es que haya ausencia de la espiritualidad, pues sí, pero yo quiero buscar en castellano construir y decirlo de otra forma, porque en lo que significa espíritu, lo espiritual, pues en castellano lo de castellano no coincide con lo que se está diciendo en lengua. Entonces estamos en esa controversia, estimado Pedro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Juanito, una pregunta que no tiene que ver justamente con la conversa, sino que más bien como con esta idea de que la comunidad MISAC pues está revisando, está volviendo a tomar como en consideración, en estudio, todos estos temas que tienen que ver con su escritura, con su oralidad, con sus modos con los petroglifos o con lo que han encontrado. Una pregunta es ¿cómo ven ustedes o por qué terminan arriesgándose a construir una universidad? En la viña del Señor hay de todo, estimados. Yo al comienzo, mi recomendación era que no, más bien preferiría era una universidad a una universidad, pero la gente lo ve necesario y sobre todo las nuevas generaciones quieren igualarse a esa lógica, pero yo creo que habíamos sugerido otras posibilidades, pero no se logró y ahí está y a veces yo acompaño en ocasiones, pero quieren hacer algo desde dentro, pero con una apropiación de lo de fuera y que no se cumple, que no hay pulcritud de lo que se hace afuera, entonces se hace cualquier cosa, ¿sí? Por eso la invitación que siempre les he dicho es, bueno, si vamos a hacer ciencia y academia, hagámoslo de verdad, y eso lo podemos hacer, pero si vamos a hacer sapiencia, también hagámoslo con pulcritud, con honestidad, ¿cierto? Vamos construyendo, porque me parece que dialogar igualados, pues tampoco tiene sentido.
Entonces, ¿para qué reclamamos el derecho a la diferencia si estamos igualados? Pues no, no, para mí no tiene sentido, ¿sí? Y hay evidencia de esas diferencias. El arhuaco habla diferente, tiene su ceremonia diferente. Los que vivimos en el suroccidente del país, algunos pues se trabaja la medicina de una manera, los demás abajo con el yagés tienen otros apoyos distintos. Digo, bueno, ahora universalizar esto, estas lógicas, pues no tiene sentido, ¿sí? Pues no sé si sea lo mejor, pero es lo que yo pienso. Ahora ellos están en ese trabajo, ¿no? Pues de cierta manera sí les ha permitido hacer ciertas búsquedas hacia adentro y ahí está. Ahora el lío que tiene todo eso para legalizar y demás, yo digo, ¿por qué tienen que preguntarle al amo si lo que estamos haciendo desde el OMISAC está bien o está mal al ministerio? Si lo que sabemos de esos hombres se supone que somos nosotros. Muchas gracias, Juanito. Disculpe la pregunta, no tenía que ver con la conversa directamente, pero No, tenía sí. esa curiosidad de saber su merced cómo estaba puesto en relación con esa idea. Bueno, creo que siendo las 10, le agradecemos, maestro Juan,